Un cordial saludo a nuestro docente y coordinador del diplomado, el doctor Oscar Mendoza, quien nos está asesorando este módulo concerniente a patología en el diplomado de actualización en ciencias básicas, clínicas y quirúrgicas de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. A continuación voy a presentar el caso clínico correspondiente al taller de este presente módulo, que está pues relacionado con el diagnóstico de artritis reumatoide. En el caso clínico se debe rescatar 4 datos importantes. Nos están diciendo que se trata de una paciente adulta que se está presentando con un cuadro de dolor articular, específicamente en las mañanas. Ese dolor articular prácticamente es en muñeca y mano de forma simétrica. Adicionalmente nos dicen que al hacer el examen de factor reumatoide sale positivo, y en cuanto al tratamiento, viene siendo tratada con analgesia. Sin embargo, no hay una respuesta muy buena al tratamiento. ¿Qué nos piden? Nos piden que, basados en la fisiopatología de la enfermedad y al mismo tiempo en los mecanismos de acción de los fármacos de elección, digamos cuál consideramos nosotros que es el siguiente escalón terapéutico para el paciente después de los AINES. ¿Qué otro medicamento pudiera ser importante en este paciente, en esta paciente? Vamos entonces, antes de responder lo que nos está diciendo del escalón terapéutico, vamos antes a revisar la fisiopatología de forma general y de una forma muy concreta, ya que pues la pregunta es específica, es basándonos en fisiopatología y en farmacología. Con respecto a esos dos pilares fundamentales que tenemos que tener en cuenta antes de hablar del tratamiento, miramos aquí los conceptos generales de artritis reumatoide. Pues no debemos olvidar que es una enfermedad de tipo poliartritis crónica, sistémica. Tiene dos características importantes, y es que, aparte de afectar pues, las articulaciones de manera crónica, de manera generalizada o sistémica, esta actúa destruyendo y siendo erosiva en estas mismas. Entonces, de ahí pues es la repercusión tan importante de esta patología. Hay algo importante, y es que, a pesar de que es general y que es crónica, esta enfermedad tiene preferencia por las articulaciones pequeñas. Al inicio de la enfermedad es muy típico ver que haya pues preferencia por las articulaciones metacarpofalángicas. Si bien es cierto, no hay un mecanismo conocido con respecto a la causa básica de por qué se genera artritis reumatoide. Vamos ahora a hablar un poquito de la clínica. La clínica pues es prácticamente con la que viene nuestro paciente que estamos viendo acá: dolores articulares matutinos. Es redundante aquí la palabra articulación, me excusa el doctor y mis compañeros. No solamente consiste en un dolor articular matutino, sino que también, a pesar de que afecta a las articulaciones y prácticamente distales, o sea, las metacarpofalángicas o muñeca o mano, hay algo importante, y es que siempre cursa de manera simétrica, o sea, es una poliartritis simétrica. Adicionalmente a eso, también vamos a ver que predomina más en el sexo femenino. Prácticamente puede aparecer en cualquier edad y también en cualquiera de los dos sexos, pero predomina más en las mujeres y predomina más en la edad media. Va acompañada de un dolor intenso dependiendo de la progresividad de la artritis, ¿sí? Y también pues la edad y pues, como ustedes saben, el dolor es algo muy subjetivo, entonces también dependiendo la escala de dolor en cada paciente. Acompañada pues prácticamente de lo más notorio, que es la inflamación articular, lo que padece nuestra paciente en este caso clínico, que es la rigidez articular matutina de característica prolongada, y pues dando digamos que unos signos muy claves característicos de la patología, que son los dedos en ojal, o también los cuellos de cisne, que es lo mismo, la flexión prominente, digámoslo así, de las articulaciones de los dedos, o dedos en martillo o en ráfaga cubital o ulnar. Estos son, digamos, que los signos más importantes, pues aparte de que también puede afectarlo en forma pues de nódulos, ¿no? Que es el mismo signo de cuello de cisne. Ahora sí, vamos a hablar de forma muy concreta en cuanto a lo que nos está pidiendo el taller, que es mirar después de los AINES, cuál es el escalón terapéutico que tendríamos que usar. Antes de hablar de qué paso a seguir o qué medicamento hay que usar, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son los objetivos o en qué consiste el tratamiento global o general de la artritis reumatoide. Pues bien, el tratamiento siempre tiene un enfoque de manera sistémica, tal como lo está atacando la enfermedad.
¿Qué es lo que persigue? Persigue no solamente controlar el dolor, sino también la inflamación de las articulaciones, y de esta manera, o sea, controlando estas dos cosas, dolor e inflamación, que es lo que más, digamos que impacta a los pacientes, es también evitar las deformidades que obviamente si las dejamos pasar o las dejamos progresar, pues va a repercutir en la capacidad funcional. Entonces, uno de los objetivos digamos que grandes de la terapéutica en esta patología es controlar el dolor, la inflamación, evitar las deformidades y evidentemente conservar o recuperar la capacidad funcional. Esto, no obstante, en la parte afectada, pero también puede controlar los síntomas extraarticulares y por supuesto que siempre debe estar apoyado por una muy buena fisioterapia, por una muy buena alimentación, por una muy buena disciplina y adherencia al tratamiento, y lo importante es que siempre tenemos que ver riesgo-beneficio y por lo tanto la cirugía siempre es considerada pues como la última opción ya cuando el tratamiento medicamentoso, la fisioterapia y todo lo anterior de pronto ya pues no haya fallado, es decir, no de digamos que algo positivo en el paciente. Vamos a empezar entonces por decir que después de los analgésicos, de los AINES, pues es muy típico encontrar que la segunda opción inmediatamente siguiente es los corticoides. Estos son usados en dosis bajas, generalmente menor de 15 miligramos, es muy típico la prednisona. Estos, ¿qué es lo que hacen? Retrasan la progresión radiológica y definitivamente pues también son como coadyuvantes de la terapia antiinflamatoria que ejercen los AINES. Pero lo tenaz aquí es la presentación de los efectos secundarios en los pacientes una vez se tenga instaurados los corticosteroides. Igual no todos los pacientes van a poder gozar de este tratamiento porque también depende de sus antecedentes. Por ejemplo, un paciente con un problema renal, un paciente con hirsutismo, un paciente con hipertensión arterial, pues no va a ser para nada benéfico que pues, se administren estos corticosteroides. ¿Por qué? Pues por eso mismo, porque ellos producen el agravamiento de estos efectos y tienen pues 1000 más, obviamente, pero entonces este es digamos que la limitante de los corticosteroides. Algo que no puede faltar dentro del manejo terapéutico con estos pacientes son los reconocidos fármacos modificadores de la enfermedad, más conocidos como los FAME dentro del escalón terapéutico. ¿Qué tienen de ventajosos estos fármacos? Muchas cosas. En primer lugar, se debe decir que ellos pueden interactuar o estar dentro de un tratamiento conjunto con los AINES y los corticoides. Entonces esto hace pues que tenga una terapia un poco más amplia y un poco más cubierta, digámoslo así, tanto para el dolor como para la inflamación. Ellos, ¿cómo actúan? Su mecanismo de acción es frenar o retrasar la destrucción articular, tal como también lo hacen las terapias con AINES y corticoides. ¿Qué es importante rescatar de estos FAME? Que es importante iniciarlos, como quien dice, iniciarlos al inicio, iniciarlos desde el primer momento que se diagnostique la enfermedad. ¿Por qué? Porque se han visto en estudios que estos medicamentos modifican de forma impactante la progresión de la enfermedad, es decir, pueden llegar a controlarla de manera temprana y evitar así que nuestro paciente caiga en complicaciones. Algo que debemos tener en cuenta con estos fármacos es que no vamos a ver una respuesta inmediata. Vamos a ver que el efecto terapéutico de estos fármacos pues van a estar posteriormente al inicio, es decir, posterior al inicio pueden cursar semanas o meses para poder ver, digamos, ya los resultados de forma positiva. Evidentemente, si no hay una respuesta con el FAME que iniciemos, pues se puede o cambiar o usar como terapia combinada con otro medicamento de esta misma familia de los FAME. Importante saber cuáles son esos fármacos que hacen parte de los fármacos modificadores de la enfermedad, o sea, cuáles son los FAME. Digamos que los más comunes y los más usados son estos 4 primeros. De pronto por los riesgos no es como tan usado y cuando se usan pues es de manera muy cautelosa obviamente. El medicamento de elección dentro de los FAME pues como bien sabemos es el metrotexato, que vamos a ampliar un poquito más sus mecanismos de acción pues por lo que lo ha solicitado la pregunta del taller. También está la sulfasalacina y también está un grupo de medicamentos muy importantes, que son los antipalúdicos y especialmente la hidroxicloroquina. Adicionalmente está la leflunomida
Y como les decía anteriormente, las sales de oro y la de penicillamina. Antes de hablar de los agentes biológicos, pues de todos modos es importante hacer como un recorderis de forma global de los mecanismos de acción y pues digamos que las características de estos medicamentos. Con respecto al metrotexato, podemos decir que, como bien lo mencioné anteriormente, es el fármaco preferido, ¿no? Es el medicamento de elección. Este fármaco generalmente se administra en una dosis única, es semanal, en una dosis única de la semana, más o menos la dosis es de 7.5 a 25 miligramos. Y muchas veces se ha visto que es acompañado o tiene un uso simultáneo con el ácido fólico o folínico, y pues obviamente esto hace que se disminuya algunos efectos pues adversos que conlleva. Los efectos secundarios obviamente que se deben tener en cuenta con el metrotexate son las molestias gastrointestinales. Obviamente no son tan notorias cuando el metrotexate es de manera parenteral. También las úlceras orales, la toxicidad que tiene este medicamento a nivel hematológico, a nivel hepático, está muy asociado al desarrollo de neumonitis, entonces por eso es importante administrarlo con precaución dentro pues de esta terapia. Con respecto a la sulfasalazina, es un fármaco que también podemos decir que es eficaz. También, al igual que el metrotexato, pues tiene alguna molestia gastrointestinal, pues suele utilizarse en combinación obviamente con otros medicamentos, especialmente con el metrotexate, también con los antipalúdicos, a veces pues también se mezclan. Bueno, en cuanto a los antipalúdicos como tal, pues como les decía anteriormente, digamos que se usa más la hidroxicloroquina que la cloroquina. ¿Por qué? Porque tiene una menor, digamos que frecuencia de los efectos secundarios y pues principalmente la retinopatía que acompaña pues como efecto secundario principal. Entonces la hidroxicloroquina pues nos va a disminuir este efecto secundario como tan marcado. También se puede usar en terapia combinada con el metrotexate habitualmente, con la sulfasalazina. Bueno, en cuanto a la leflunomida, el mecanismo, digamos que el mecanismo de acción de este fármaco es inhibir la proliferación de los linfocitos T. Esto hace que también haga que se impida la síntesis de pirimidinas, ¿no? En cuanto a su proceso de administración, pues se puede administrar sola o en combinación con metrotexate como pues los anteriores medicamentos. Pero es importante en este medicamento la hepatotoxicidad, entonces es importante atender ese principal efecto secundario. Y esa hepatotoxicidad de la leflunomida aparece muy frecuentemente cuando es combinada con metrotexato. Entonces es importante pues como saber digamos que estos riesgos en la combinación. Pero de todos modos no hay que negar que paradójicamente constituye la principal alternativa al tratamiento con metrotexato. Es decir, que cuando no está funcionando muy bien metrotexato, pues una opción muy adecuada puede ser la leflunomida. En cuanto a las sales de oro y la de penicillamina, pues como decía anteriormente, se usa de forma de todos modos cautelosa debido pues a la toxicidad hematológica y renal que estos medicamentos pues presentan. También, adicionalmente a ese escalón, podría usarse, en caso de que los FAME no sean efectivos, podrían usarse los agentes biológicos. Estos agentes están dirigidos, perdón por el error aquí, están dirigidos contra las citocinas implicadas en la artritis reumatoide, y por lo tanto ese digamos que sería como su mecanismo de acción. Por lo tanto, disminuirían pues la incapacidad y el deterioro pues articular. Es decir, llegan al mismo objetivo, pero por otro tipo de mecanismo de acción pues diferente a los que hemos visto. Como les decía anteriormente, se usan si los FAME no son efectivos, pero pues también se pueden usar desde el inicio de la enfermedad, pero es importante de todos modos saber esto. Y dentro de esta familia de los agentes biológicos pues se incluyen los fármacos infliximab, adalimumab, el etanercept, que son medicamentos o fármacos antifactor de necrosis tumoral importantes en esta patología como tal. Esto ha sido todo. Me basé pues prácticamente en las guías de la versión 2015 del manual CTO.
del módulo de reumatología y evidentemente pues en el libro guía del diplomado también consulté algunas cositas en internet, pero se cita más que todo lo más consultado. Muchas gracias.